Un placer estar con ustedes el día de hoy para presentar a nuestra distinguida ponente, la doctora Armida de la Garza. Pues no me toca a mí leer su currículum, que estará a cargo del maestro Mario Alberto Santiago, pero sí quiero destacar la participación que hemos tenido casi siempre a la distancia, pero con mucho interés de que sea más profunda e importante, con una especialista que tiene una vasta experiencia en el mundo chino. Recién estábamos platicando con ella acerca de los años de su vivencia ahí. Y entonces para la Universidad Veracruzana, para el Centro de Estudios China-Veracruz y para el Consorcio Mexicano del Centro de Estudios de APEC, es un honor muy especial cerrar el ciclo que durante este año nos ha tenido convocando prácticamente todos los viernes desde temprana época del año, con un tema esencial en un doble aspecto. Por un lado, porque como hemos platicado en varios webinars, la iniciativa china de la Franja y la Ruta es una propuesta central de la política exterior china, pero sobre todo es una propuesta al mundo de un destino compartido que es una de las pocas vías que se presentan como una esperanza a la reconversión de los graves problemas que hemos sufrido en los últimos tiempos, no solamente por efecto o impacto de la pandemia, sino que a lo largo del siglo XXI, desde septiembre del 2001, las Torres Gemelas, las crisis recurrentes de la economía, los problemas o los conflictos de orden económico, tecnológico y estratégico entre las grandes potencias, en fin. Pues estamos cerrando entonces con un evento que trata este tema y especialmente lo que es un enfoque intercultural imprescindible para lograr un mayor entendimiento entre pues, los graves prejuicios que atraviesan nuestras civilizaciones en todas las direcciones. Por lo tanto, reiteramos el agradecimiento a los participantes con la plática de la doctora Armida. Estamos cerrando el ciclo de este año y esperamos el año que viene mantener este sistema de eventos y de participación de tantos sectores que en muchas ocasiones no solamente involucran a los interesados en nuestra región, sino distintos lugares de Latinoamérica y también de China. Bienvenida, Armida, y le paso la palabra al maestro Mario Alberto para presentar formalmente el currículum de la doctora. Muchísimas gracias, querido doctor Aníbal. Saludamos con mucho afecto a la doctora Armida de la Garza, quien es profesora de Humanidades y Artes Digitales en la Universidad Nacional de Irlanda, en el campus de la ciudad de Cork, donde también encabeza el Comité de China en la Oficina Internacional. Entre 2005 y 2013, la doctora Armida trabajó para las universidades británicas de Nottingham y Liverpool en sus campus de China, en las ciudades de Ningbo y Suzhou. Su publicación más reciente se titula Internacionalización del currículum para la interdisciplinaridad, publicado en el Journal of Studies in International Education en el año 2019. Informamos al público antes de ceder la palabra a nuestra conferencista que esta conferencia se está transmitiendo en el Facebook del Centro de Estudios China-Veracruz y pueden también escribir sus preguntas en el chat de aquí de videoconferencias o en el propio Facebook con el propósito de que la doctora Almida al final de su conferencia les brinde respuesta a sus consultas.
Agradecemos su participación y cedemos con mucho gusto la palabra a la doctora Armida de la Garza. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a Aníbal, al doctor Aníbal. Muchas gracias al maestro Mario por la invitación. Es un placer para mí estar en el Sechiver. Habíamos planeado una charla así desde hace mucho tiempo. Lamentablemente no había podido tener lugar. Y bueno, pues ahora resulta que por cuestiones de la pandemia, la charla finalmente puede ser, aunque sea gracias a la tecnología por este medio. En efecto, yo he estado en China, viví allí durante 8 años y tengo ahora 7 años, casi 8, viviendo en Irlanda. Les voy a compartir algunas experiencias y la manera como yo he tratado de hilar esa experiencia con lo que estoy haciendo actualmente. No sé si ustedes puedan ver mi pantalla. Al principio yo tenía la presentación, pero ahora ya no la veo. Sí estoy compartiendo mi pantalla. No, Armida, no la estoy. No. Okay. ¿La ven ahora? No. ¿Tú pusiste compartir pantalla? Sí, originalmente la podían ver. A ver, vamos a ver si ahora. Ahora sí. Ahora sí. Oh, ok, perfecto. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues entonces comenzamos. Tengo la sesión dividida en 5 partes. La primera parte es el contexto, de dónde sale esta charla. Después, breve información general sobre China, la educación en la nueva ruta de la seda y la nueva ruta de la seda como comunicación intercultural. Finalmente, las conclusiones. Esta presentación es un poco interdisciplinaria en la medida en que estoy, digamos, mezclando parte de lo que hago ahora en internacionalización de la educación con el tema de la nueva ruta de la seda, un poco para darles, espero yo, un giro diferente, ya que sé que es un tema del que ustedes saben bastante. De hecho, toda la serie de este seminario se ha abocado a estudiar justamente esto de la ruta de la seda, pero espero que este sea un enfoque diferente. Entonces comenzamos con el contexto. La universidad donde trabajo ahora, la UCC, University College Cork, y la Universidad Veracruzana. Lo primero que hay que decir es que América Latina es muy importante para Irlanda y tenemos una relación desde hace mucho tiempo, una relación de amistad entre los dos países. Yo como mexicana y radicada en Irlanda, considero que ha sido para mí una fortuna realmente. Entre otras razones porque Irlanda es un país, no sé qué tanto sepan ustedes acerca de la historia de Irlanda, pero también es un país que, al igual que nuestra experiencia en América Latina, fue colonizado durante muchos años por Gran Bretaña, por Inglaterra. Entonces es un país que tiene esa experiencia y hubo también migración. Ha sido un país que hasta hace muy poco tiempo se ha convertido en receptor de migración. Tradicionalmente ha sido todo lo contrario, la gente ha emigrado de Irlanda. Entonces esa es también otra parte de coincidencia con América Latina. Entonces, la importancia de América Latina para la universidad es mucha por todo esto, por todas estas coincidencias ancestrales que les comentaba, los temas históricos. Y ya en la actualidad también hay temas que son de mucha importancia para Irlanda, que en América Latina también. Está esto de buscar el desarrollo sustentable, por ejemplo, los estudios de género que ahora tienen tanta importancia en América Latina y en México, y la suficiencia alimentaria, son algunos de los ejemplos de los temas en los que hemos visto que hay mucha coincidencia de intereses, que tanto en Irlanda son prioridades como en América Latina y en México en particular. Y bueno, pues algunos estudiantes de hecho que tenemos que vienen de América Latina, es precisamente esto lo que se abocan a estudiar. Acá en la foto es el presidente de Irlanda
en un evento que hubo, que estuvo dedicado específicamente al rol que han tenido irlandeses que han venido a América Latina, que se han caracterizado por participar en las luchas revolucionarias. Entonces tuvimos esa exposición y es simplemente una muestra de la vida tan activa, ¿no?, que tenemos en esto en común, en la cultura. Entonces ese es el contexto general en cuanto a Irlanda y América Latina, y el contexto particular entre la universidad donde yo trabajo, la UCC, y la UB. Hace un momento que estaba platicando con las chicas que tan amablemente me apoyaron para poder estar ahora acá en la charla con ustedes. Les decía que no todo mundo está enterado de que tenemos esta sociedad. Nuestras dos universidades son universidades socias. Y de hecho es una sociedad que ha sido muy, muy fructífera. Aquí tengo en esta parte algunos apuntes de todo lo que hemos colaborado y esperemos poder colaborar todavía más. Tengo aquí tengo, a ver, vamos a ver, no pasa nada si hago clic aquí. Bueno, no. Voy a tratar de continuar así. No sé si ustedes ven la parte de la derecha. Yo no alcanzo a ver esa parte en mi pantalla. Pero bueno, son algunos temas en los que colaboramos las dos universidades. Tenemos un programa de intercambio muy activo, por medio del cual hemos recibido acá en UCC a un estudiante de la Universidad Veracruzana cada año. Incluso creo que a veces ha sido más de un estudiante. Esperemos que este programa pueda continuar. Evidentemente, por el momento, pues no hay esta movilidad, pero ha sido muy, muy fructífero. Y tenemos colaboración para la investigación en temas de internacionalización. Por ejemplo, internacionalización del currículum, internacionalización para la empleabilidad, para la interdisciplinariedad, que es en particular mi área de investigación, para la ciudadanía global, y esperemos que también podamos este último punto desarrollarlo en el futuro, que sería investigación sobre internacionalización conjunta con China, con la Universidad Veracruzana. Nosotros tenemos un Instituto Confucio. Hace un momento preguntaba yo, la Universidad Veracruzana estaba también por tener un Instituto Confucio. Y pues una manera de triangular para colaborar por medio de estos institutos. En cuanto a la lengua, las ciudades son puertos, que es otra coincidencia. Entonces, poder continuar desarrollando esta investigación en el área de internacionalización, que hasta ahora ha sido tan fructífera, en el futuro, también tomando en cuenta a China, que es tan importante tanto para Irlanda como para México. Bien, pues ese es entonces el contexto. Entonces, a partir de aquí, es posible que muchos de ustedes conozcan ya esta información. Entonces, pero espero que también haya algunas partes que resulten nuevas para ustedes. La República Popular China, la República Popular nace en 1949, inicia su apertura en 1978, ingresa a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 e introduce el proyecto de la Franja y la Ruta, también conocido como la Nueva Ruta de la Seda, en el año 2013. Entonces, mi punto principal, en realidad, con esta parte es, y traté de reflejarlo con esta imagen que escogí, es este tiempo tan breve realmente en el que China se ha desarrollado de esta forma tan asombrosa. Es realmente notable cuando pensamos que el proyecto que estamos viendo actualmente fructificar es un proyecto que empezó realmente en 1978. Claro, la civilización china, pues sí, es ancestral y milenaria, pero este proyecto que estamos viendo ahora es verdaderamente muy, muy reciente bajo cualquier parámetro. Y en especial, obviamente, también este de la Franja y la Ruta, que data apenas del año 2013. Entonces aquí traté de contrastar eso, esta cultura milenaria y ancestral con esta modernidad tan asombrosa y tan reciente.
Y bueno, esto de la nueva ruta de la seda originalmente ponía el énfasis en el comercio, pero la educación también ha resultado parte muy importante del plan. Entonces, la antigua ruta, que es una ruta que empezó hace 2000 años y que iba desde China hasta Europa, pasando por la India, por Mesopotamia, por Egipto, por África, Grecia, llegaba hasta Inglaterra, fue el primer vínculo en conectar este y oeste como una ruta donde esta mercancía era muy apreciada. Y entonces, como comentaba, el comercio, que ha sido muy importante para la comunicación, era el punto fundamental. Pero la ruta no era solo para el comercio, también impulsó el flujo de conocimiento, el intercambio de conocimientos técnicos y de ideas y el aprendizaje mutuo, y sentó las bases de la comunidad global. Entonces, el plan hoy en día busca renovar esto que en China lo manejan como un legado compartido, porque la ruta no nada más era China, sí, la mercancía se originaba allí, pero toda la mezcla, todo lo que circuló por esta ruta comercial, todos los conocimientos, era mucho más que chino, ¿no? Era mucho más global. Y el plan actualmente tiene 5 objetivos fundamentales. El primero es la coordinación de políticas, conectividad de instalaciones, desarrollar infraestructura. Quizás este segundo punto es el más conocido. Comercio sin obstáculos, integración financiera y el número 5, el objetivo número 5, que son los vínculos entre pueblos, diálogo de persona a persona. Y es en este último punto en donde se inscribe el tema de la educación. Aquí en este mapa pueden ustedes ver tanto la franja como la ruta. Posiblemente hayan visto ya estos mapas antes, aunque, por ejemplo, una primera cosa que quiero hacer notar en relación a estos mapas es que ya son distintos del mapa que tradicionalmente estábamos acostumbrados a contemplar, al menos en América Latina, que eran mapas en donde siempre Europa estaba en el centro, eurocentristas. Y ahora, para hablar de este proyecto de la ruta y la seda, tenemos que cambiar el mapa, cambiar la manera de verlo, y podemos ver tanto por tierra como por mar cuáles son los lugares que la ruta busca ahora conectar. Inicialmente fue concebido, como les comentaba, en el 2013, como un grupo de 6 cinturones o caminos y corredores que unirían diversos puntos en Asia, Europa del Este y África del Norte. La meta fundamental del proyecto es recrear esta ruta y el intercambio de bienes, servicios e ideas que antaño generó, expandida para el contexto actual. Acá en este mapa, un poco más como al que estamos acostumbrados, porque Europa ocupa un espacio mayor que en el mapa que les acabo de mostrar, se alcanzan a apreciar entre estas 2 flechas azules la ruta que ya está, de hecho, funcionando, que lleva mercancías por tren desde la ciudad china de Ningbo hasta Madrid. Y esto ha sido realmente sorprendente ver que se ha desarrollado, como les comentaba, en un tiempo tan breve. Acá, al lado izquierdo superior, en la esquina izquierda superior, les muestro en dónde estoy ahora, Irlanda, Cork, en dónde está la universidad. No es oficialmente Irlanda parte de la ruta, pero sí del banco. Bueno, esta es la próxima diapositiva que les voy a mostrar. Y este mapa que tengo aquí lo tengo justamente para contrastar lo que les comentaba, que son mapas diferentes los que estamos ahora contemplando. Entonces, las metas del proyecto es un proyecto que busca una globalización inclusiva, creando nuevos modelos de cooperación internacional y promoviendo la distribución eficiente de recursos. Busca conectar lo global con lo local de manera orgánica, combinando las iniciativas a nivel central nacional de China con necesidades regionales y locales de los participantes, para que la región de la ruta tenga unidad y coherencia
Y esa es una parte muy importante. Sí estamos partiendo de lo que China necesita, obviamente, evidentemente, pero de lo que estamos partiendo es de que también sea, de que coincida con lo que el socio necesite. Entonces es a partir de encontrar esas coincidencias que se generan todas las inversiones y los proyectos. Y a eso me refiero cuando digo que es conectar a nivel orgánico. Y es un proyecto cuyas metas pueden alinearse con las metas de desarrollo sustentable de la ONU, que las tengo aquí para recordarlas. Ahora estamos usando mucho estas metas. También, por ejemplo, para generar el currículum en la universidad. Entonces, y también en la universidad estamos buscando cada vez más que lo que los estudiantes aprenden tenga aplicaciones prácticas. Entonces aquí encontramos una manera también de articular esto. Las metas que busca el proyecto de la Franja y la Ruta con la creación de currículum y que sirva al nivel local en el que está o en el que esté la universidad de la que se trate. Acá en esta diapositiva les muestro con las flechas negras los países de América Latina y con las flechas verdes los países europeos. La primera parte son los países participantes, los países que originalmente aceptaron entrar, formar parte de la Franja y la Ruta, 65 países. Y el resto, ya sea que algunos han ido aumentando posteriormente o algunos no han entrado, digamos, a todo el proyecto como tal, pero sí a diferentes partes aledañas al proyecto o que son esenciales para el proyecto sin ser oficialmente miembros de la Franja y la Ruta, como por ejemplo el banco. El banco, que es la parte de la derecha de la pantalla, allí es donde se concentra, si ustedes ven, la mayoría de los países europeos sí forman parte del banco, sí están financiando proyectos de la Franja y la Ruta. Los países miembros que están del lado izquierdo, y abajo están países que sin ser miembros han firmado de cualquier manera acuerdos de cooperación. Abajo, países que tienen proyectos de infraestructura que ya están construyendo, aún sin ser necesariamente miembros oficiales, como les comentaba. En la parte de la derecha, la parte superior, países que han indicado voluntad de participar. Y después viene la parte de los que son miembros del banco y abajo miembros que están considerando, prospecto, digamos, de miembros. Entonces, como pueden ver, son varios los países de América Latina que están ya sea participando activamente o con construcciones o a punto de entrar. Entonces, en resumen, desde sus inicios, que es en el año 2013, la iniciativa ha crecido en tamaño y ambición por encima de los países originales, hasta convertirse en el principio fundamental de la política exterior china. Solo en el rubro de infraestructura ha habido una inversión de 125 billones en vías ferroviarias y carreteras en los países de la ruta. En un principio, la iniciativa buscaba oportunidades de inversión para China, que tenía todo ese excedente, principalmente en infraestructura que facilitara el comercio y las finanzas. Hoy en día puede describirse como una estrategia internacional basada en el desarrollo de vínculos de colaboración entre gobiernos, negocios y organizaciones no gubernamentales por todo el mundo, en áreas como transporte, comercio, logística, cultura, ciencia y educación. Es una iniciativa inclusiva basada en la tolerancia y el respeto a los diferentes caminos de desarrollo de cada país, que apoya el diálogo entre las civilizaciones y busca basarse en las áreas comunes para coexistir de manera pacífica y buscar la prosperidad. Y esto es muy diferente a otros esquemas a los que hemos estado acostumbrando o que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, el Plan Marshall, que a veces se dice que la ruta de la seda es parecido, en realidad es bastante diferente, porque el Plan Marshall transfirió 12 billones de dólares de Estados Unidos a Europa al final de la Segunda Guerra Mundial para su reconstrucción, ya que Europa había quedado devastada.
Entonces sí, digamos, son recursos económicos bastante fuertes, es una inversión muy fuerte, pero es únicamente económica, no tiene una parte cultural, una contraparte, y además se destinó única y exclusivamente a Europa. Esto nunca fue ofrecido a países, por ejemplo, de América Latina o de África, en donde, por el contrario, eran países que fueron colonizados y nunca hubo una iniciativa semejante a pesar de la devastación terrible que muchas veces quedó. Otro plan con el que se contrasta también el de la ruta de la seda es el postulado del choque de las civilizaciones de Huntington. No sé si ustedes estén familiarizados con este postulado, pero era una teoría de relaciones internacionales que lo que postulaba era que en el futuro, que ya es ahora el presente, el mundo iba a sufrir conflictos con base en las divisiones, sobre todo de tipo religioso, que iban a ser como las placas tectónicas, era la manera de describirlo de Huntington, que decía que iba a provocar este tipo de enfrentamientos, y a Occidente lo describió como cristiano. Entonces él veía un futuro de conflicto entre el cristianismo, el islam, el judaísmo, y esto era lo que pensaba que iba a ocurrir. Entonces es, como ven, una manera muy distinta, de hecho la manera contraria al planteamiento de la ruta, que busca que sea con base en el entendimiento mutuo, que busca encontrar esos puntos de coincidencia entre lo que es necesario para China y lo que beneficia al socio o al miembro, y a partir de allí buscar, digamos, esta armonía, esta relación de manera armoniosa, porque está basada en este beneficio mutuo. Entonces viene a ser bastante distinto del postulado del choque de las civilizaciones, justo lo contrario. O bien, a veces también se dice que viene a ser como los préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, pero nuevamente no es correcto, porque estos préstamos tienen altos intereses y condiciones. Y normalmente las condiciones son de detrimento para el país que lo recibe. Entonces, es un plan diferente, y todas estas ideas de que es parecido a esto, en realidad desvirtúa el proyecto. Entonces, ¿en dónde queda la educación en esto de la franja y la ruta? El Ministerio de Educación lo detalla en 2017. La educación es concebida como un puente que conecta individuos. Aquí por eso la imagen es un puente que de hecho sí construyeron conectando con Rusia. En el rubro vínculos entre pueblos, el turismo y los intercambios comerciales de corta duración son considerados como la comida rápida. Y sostienen que solo la educación puede lograr un entendimiento cultural profundo y duradero. Entonces destacan en los planes para la educación que están dentro de la Ruta de la Seda: intercambios académicos, becas y cultivo de talento, cooperación para la administración conjunta de escuelas, cooperación para laboratorios e investigación conjunta, entrenamiento en emprendeduría y desarrollo de habilidades. Y aquí están algunas acciones concretas. Han empezado con el reconocimiento mutuo de cualificaciones con 24 países de la ruta. Este punto yo lo enfatizo mucho porque, como les comentaba, la interdisciplinariedad es mi área de investigación, y la validación y el reconocimiento son considerados elementos indispensables para que exista la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad implica trabajar con académicos, con investigadores de otras disciplinas. Y hemos encontrado que un gran obstáculo para poder implementar estos proyectos interdisciplinarios es que no le reconocen la validez a la otra disciplina, que no hay reconocimiento de su metodología, por ejemplo. A veces no hay ni siquiera entendimiento. Entonces, esto de validar no es poco, es bastante importante. En la universidad constantemente estamos también validando y revalidando los estudios de los estudiantes que vienen a pasar un año con nosotros.
Entonces es, por un lado, esta expresión de confianza en lo que hace el socio, que es importantísima, la confianza. Y por otro lado, también es aprender del otro, porque para revalidar, por ejemplo, los estudios, hay que entender qué es lo que cursó, digamos, el estudiante. Entonces allí empieza ese diálogo, empieza esa comunicación intercultural que comentaba. Entonces, en este punto es el primero, digamos, que enfatizo, porque estoy considerando que el proyecto de la Franja y la Ruta es un proyecto de comunicación intercultural. Es por este tipo de acciones concretas que ya se están llevando a cabo y que no son específicamente las del comercio. El siguiente punto es el de aumento de estudiantes intercambiados, que lamentablemente son las cifras que no podemos ver porque esa parte de la pantalla es la que está ocupada. Pero sí podemos ver, por ejemplo, que el total de estudiantes chinos en el mundo ahora es de más de 700,000 y muchos de estos estudiantes hoy en día están yendo a los países miembros de la Ruta de la Seda, de la nueva ruta. En 2017 había 525 institutos Confucio en el mundo, con más de 1,113 aulas en 146 países que ofrecían 410,000 clases de chino a 9 millones de estudiantes y 220,000 actividades culturales. Entonces, no sé si ustedes se imaginan el impacto que esto está teniendo en el mundo. Acá Irlanda, algo que les iba a comentar es que hace un par de años que el gobierno tomó la decisión de que desde la primaria, me parece que ya es, los estudiantes pudieran optar por tomar una lengua extranjera y las opciones eran chino y español, que son pues lenguas muy habladas y muy útiles, que realmente se está considerando que para el futuro de los estudiantes tan jóvenes ahora van a ser indispensables. Están también los talleres Luban, que son de educación vocacional y de entrenamiento técnico, y educación para mujeres y niñas, que les platicaba que esto del género es algo también muy importante en el plan. Y aquí en el mapa pueden ver de cuáles países es de donde ya hay este reconocimiento mutuo de cualificaciones. Y como ven, están en diferentes partes del mundo. Entonces también todo lo que China está aprendiendo del mundo mediante este plan es considerable y no es únicamente tráfico en un solo sentido, sino que es en ambos sentidos. Aquí hay algunos ejemplos de proyectos que ya han sido financiados. Becas para chino, por ejemplo, para aprender la lengua, para 200 trabajadores del turismo en Nepal, que es una industria que había estado floreciendo bastante. Nepal, un país pobre que se ha beneficiado mucho del proyecto. Una escuela internacional en Shanghai, por ejemplo, de Shanghai en Malasia, que es una escuela bilingüe, entonces es colaboración tanto de Shanghai como de Malasia. Intercambio de estudiantes de diseño de modas con Bangladesh. Academia de Arte Ruso-China con sede en Moscú. Centro de Investigaciones Económicas, me parece que es en Kazajstán. Construcción de escuela primaria para 300 niños en Pakistán. Como pueden ver, la mayoría de los proyectos se concentran en Asia y en segundo lugar está Europa, y últimamente también están algunos proyectos en África y en América Latina. En América Latina es sobre todo Brasil, México y Chile. Son los países que se consideran con más potencial. Las oportunidades para América Latina son de este enfoque ganar-ganar, que toma en cuenta el beneficio de la región y las necesidades locales, como les comentaba. Por ejemplo, en el establecimiento de escuelas internacionales, transnacionales y el intercambio de estudiantes, así como el aprendizaje de chino y la capacitación para el magisterio. Entonces, en efecto, es otro modelo de globalización. Y es el modelo que muestra la foto, que busca esta condición de igualdad. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con el libro de Eduardo Galeano, que muestra nuevamente un enfoque totalmente distinto que es al que habíamos estado acostumbrados, que se titula Ser como ellos, que el punto de partida era que no estábamos en condiciones de igualdad. Entonces obviamente,
es igualdad en el sentido de considerar que la cultura vale lo mismo, ¿no? China obviamente es un país de 1.350.000.000 de personas, enorme desde cualquier punto de vista, pero el enfoque intercultural sí es un enfoque que tiene a las culturas en ese sentido, en ese plano de valor. Entonces, aquí están algunos planes que se han elaborado para América Latina, tomando en cuenta las necesidades del lugar en especial. Por ejemplo, está el plan de entrenar trabajadores para nuevas industrias, que no solo sean carbón y petróleo, que ya van en declive, para Colombia. Para Argentina, en 2012, Argentina quedó en el lugar número 57 de 64 países en PISA, poniendo en evidencia la necesidad de capacitación del magisterio. Entonces, el plan que se busca con Argentina es ese. Y en 2007, el plan Ceibal aspiraba a proporcionar una laptop a cada niño, sentó las bases para la colaboración en tecnología en Uruguay. Entonces, esta parte de la presentación la he dedicado a explicar un poco cómo la Franja y la Ruta considera a la educación muy importante, al papel que tiene la educación superior sobre todo, pero en general en la Franja y la Ruta. Y esta segunda parte, en esta segunda parte abordo más este tema de cómo la comunicación intercultural se conecta con este proyecto. Esto es lo que he estado haciendo en la universidad, en donde colaboro, como les comentaba, con la Oficina Internacional y en donde estoy a cargo del Comité de China. Entonces, algo que hemos tratado de hacer mucho en la universidad es internacionalizar el currículum. Que los planes de estudio, que los planes y programas tengan un currículum internacionalizado. ¿Y qué queremos decir con esto? A ver, el currículum es un sitio importante de interacción entre las personas, los conocimientos, los valores. Lo dividimos en formal, que viene a ser el plan de estudios articulado explícitamente, qué es lo que el estudiante va a aprender. El informal, que son, por ejemplo, todas las actividades culturales que de todas maneras va a haber en la universidad o en la comunidad, todas las actividades a las que está expuesto el estudiante. Y el implícito, que implica que consideremos también lo que estamos dejando fuera, lo que no estamos incluyendo en el currículum. Ese viene a ser el implícito. De manera implícita le estamos diciendo al estudiante qué es lo que valoramos, porque es lo que incluimos, y lo que no, que es lo que dejamos fuera. Entonces, se trata de que el currículum le dé al alumno también ideas, no solamente del lugar en donde está, sino que esté internacionalizado. Se considera que las ventajas de la internacionalización son que trae competencias interculturales, enseña sobre la diversidad, ayuda a trascender los prejuicios y evita la xenofobia, que promueve una ciudadanía global responsable. Los estudiantes entienden que el mundo está interconectado, que es patrimonio de la humanidad, que se busca la equidad, la sustentabilidad y la justicia social. Y también está la idea de que los prepara para afrontar los retos de los empleos en la actualidad y que le trae beneficios culturales y económicos a la institución y a la comunidad. Entonces, a grosso modo diríamos que hay como dos maneras de ver la internacionalización en la universidad. La manera, digamos, un poco idealista, que es la ciudadanía global responsable, pero que es lo que buscamos, lo que vale la pena al final, de los valores. Y también está la parte como más utilitaria, pero que también es necesaria, finalmente, como prepararse para los empleos. Entonces, desde el punto de vista de China, más que internacionalizar la educación, porque por internacionalizarla estamos muy acostumbrados a pensar en los países del primer mundo, se ha tratado de descolonizar la educación. En Inglaterra este movimiento empezó cuando los estudiantes negros empezaron a notar que en sus planes de estudio todas las listas, por ejemplo, de los autores que tenían que leer eran únicamente gente blanca, gente que en muchos casos venían de familias esclavistas, por ejemplo, que no había nada en el plan de estudios que representara o que indicara que se valorara
lo que para ellos era su realidad. Entonces se empieza con este movimiento, pero de alguna manera coincide con que también desde la perspectiva del estudiante chino, cuando vienen a estudiar a las universidades europeas, también se encuentran con eso mismo, con que esa lista de lecturas no contempla para nada a las civilizaciones de Asia, y definitivamente no hay, por ejemplo, autores chinos, sobre todo en humanidades, sobre todo en artes. En ciencias es posiblemente distinto. Ahí la bibliografía, digamos, no tiene esa relevancia, la parte cultural, pero en artes y humanidades sí que ha sido un tema muy importante. Entonces, el impacto de China en ese sentido está fomentando ese paso que no es solo la internacionalización del currículum, sino su descolonización, con este énfasis en Europa y Estados Unidos. ¿Y cómo medir esta competencia intercultural que se supone que la internacionalización del currículum le da al estudiante? Hay métodos, los más empleados son, por ejemplo, estos, en el contexto de negocios, marcos basados en valores, como decir que la cultura tiene cierta relación de respeto al poder o actitudes ante la incertidumbre. Y la ventaja que tienen este tipo de marcos es que son sencillos, son fáciles de comprender, por eso son tan empleados. Pero el problema es que promueven estereotipos y concepciones esencialistas de la identidad, en donde la identidad cultural viene a ser lo mismo que la nacionalidad. Y no se considera que hay variedades dentro de las nacionalidades y que hay otro tipo de culturas también. Entonces no es lo mismo decir que alguien es mexicano y ya sabemos quién es, cuando va a ser tan diferente si es del norte o si es del sur, según la clase social, por ejemplo. Hay tantas variedades al interior de la cultura que no es posible realmente tener este cajón tan sólido, ¿no? Que la cultura es como la nacionalidad. También se emplean mucho las curvas de ajuste. Cuando un estudiante va a un país extranjero, se piensa que va a pasar por estas etapas: entusiasmo inicial, después va a venir un choque cultural, luego se va a adaptar, va a sentirse quizás aislado y al final se integra. Y a veces esto sucede. Aquí, por ejemplo, les presento una investigación que se basó en los diarios de Gandhi cuando fue estudiante en Inglaterra. Y sus diarios sí nos muestran algunas evidencias de que pasó por estas etapas. Sin embargo, no hay pruebas empíricas y hay otras trayectorias posibles. Entonces, la utilidad de estas curvas de ajuste es relativa. Entonces, si quedamos en que la cultura no puede ser equivalente a la nacionalidad, ¿cómo podemos considerar a la cultura? Aquí también vuelvo a por qué China y la Franja y la Ruta nos ayudan a ver de manera diferente aquello a lo que estamos acostumbrados. Si consideramos simplemente el tema de la familia, y podemos pensar que la familia consta de padre, madre, un tío, y en muchas lenguas europeas que aprendemos vamos a encontrar lo mismo. Cuando llegamos a China, vemos que es una cultura distinta. Digamos, el cajón que me sirve a mí para entender los conceptos es diferente, está como más graduado. Sí voy a tener el mismo concepto para padre o madre, pero para tener el concepto de tío, depende si es el hermano mayor del padre o si es el hermano menor del padre, o si es el esposo de la hermana del padre. Es una palabra y un concepto diferente, o el esposo de la hermana de la madre, o bien el hermano de la madre. Entonces, tenemos que hay 5 posibilidades distintas de tío. Entonces, es lo que la cultura es una manera de interpretar y de estar en el mundo, compartida por un grupo y transmitida en ese grupo, y no únicamente a nivel nacional o supranacional o religiosa, sino a muchos niveles, como mucho más complicado. También están las culturas que son las disciplinas universitarias, y por eso decía yo que es tan útil esto de
de la interdisciplinariedad tiene tantas coincidencias con la comunicación intercultural, porque también son culturas las disciplinas. Entonces no solamente sirve para entendernos con gente de otra cultura a ese nivel nacional, sino también cultural. Y bueno, pues con frecuencia el odio esconde miedo, tememos a lo desconocido y nos desconocemos porque no nos comunicamos. No podemos comunicarnos porque estamos separados. Entonces, en esa medida, la franja y la ruta que busca conectarnos, busca promover esto, promover que nos entendamos, esa comunicación intercultural. Entonces, esa es justamente mi conclusión, que además del lenguaje, la comunicación intercultural se enfoca en los atributos sociales, patrones de pensamiento, las culturas de los diferentes grupos de personas para obtener los beneficios personales y sociales mencionados en la presentación. En esa medida, la franja y la ruta, con su énfasis en la educación y las medidas concretas que el proyecto conlleva, puede ser una tarea de comunicación intercultural y también el proceso de implementación. Y concluyo con una invitación que les comenté al principio, acá un poco más desglosada, de colaboración entre nuestra universidad y la UB, y al socio chino que tenemos acá o al Instituto Confucio por medio de nuestros institutos, hacer algo en común, no sé, una exposición de fotografías sobre la vida en el puerto, una sesión musical con instrumentos tradicionales de los 3 países. Irlanda tiene también una cultura musical muy importante. Una investigación comparada, por ejemplo, la enseñanza del chino para hablantes de inglés comparada con para hablantes de español. El uso de simulaciones para estrategias de negocios, pensando en China, o intercambios virtuales. Y bueno, estas son únicamente algunas ideas, algunos apuntes. Otros temas también serían posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Armida, por su intervención, su conferencia muy interesante. Tenemos algunas preguntas y consultas de parte de nuestro público asistente. Son varias, entonces me he permitido seleccionar algunas que quisiera comentarte. Perfecto. Sí, bueno, primero, Josefina Sánchez, que está muy vinculada con la pregunta de Ángeles Otero Baños también, nos pregunta primero Josefina, si no somos de la UB, ¿podemos aplicar a alguna beca o colaboración con China? Y Ángeles Otero nos dice, ¿es necesario ingresar al Instituto Confucio para poder tener ese contacto? Por favor, doctora, gracias. Sí, bueno, China tiene una serie de becas que están disponibles en los diferentes países. En México estoy segura que hay una serie de becas específicas para México. Con la que estoy por el momento yo más familiarizada es con la que hay para Irlanda, pero puedo investigarlo y hacerles llegar mediante Aníbal después una lista. Para, digamos, la colaboración entre la UB y la universidad, sí sería necesario formar parte de la UB. Pero no es la única posibilidad. Están también estas becas adicionales que China da directamente y para estudios incluso en China. Algunas de ellas tienen la modalidad de competencias. A veces hay, con frecuencia, de hecho, se lanza un reto, por ejemplo, y digamos a las 5 mejores respuestas es a quienes se les da la beca. Esta es una modalidad que cada vez usa más China, hacerlo mediante una forma de competencia. Pero sí hay varios esquemas. Y también están sobre todo los institutos Confucio. En México hay, si mal no recuerdo, 4. Entonces, a esos es más fácil quizás, para si solamente es la lengua, para aprender la lengua, sería en primera instancia el Instituto Confucio.
Muchas gracias, doctora Armida. Hay otra pregunta de Everardo Domínguez, que es alumno de la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina que dicta nuestro Centro de Estudios China Veracruz. Él hace la siguiente pregunta. En el tema de educación, de reconocimiento de las profesiones, ¿qué profesiones son más viables de ejercer entre ambos países? Las profesiones que tienen más demanda ahora y entre ambos países y que sería algo muy, muy importante para México y que es importante para China, son todo lo relacionado con datos, análisis de datos, ciencias de la computación, inteligencia artificial, robótica. Todo esto es absolutamente prioritario para China y de hecho son las disciplinas para las que más becas hay, porque pues se ve que es urgente, su necesidad es como imperiosa. Ahora con la pandemia lo hemos visto. Y bueno, después de eso, después de esta parte tecnológica, también está obviamente relacionado con lo mismo, la investigación en áreas de biología, de salud pública. Todo eso es lo que tiene ahora más futuro, creo yo. Sí, muchas gracias, doctora. También Diego Alvarado nos plantea otra pregunta. Dice, la Ruta de la Seda es un proyecto adecuado de intercambio comercial y cultural. ¿Por qué no es muy conocida en México? ¿Qué obstáculos tiene para que se impulse su difusión en sectores comerciales y académicos en México? Definitivamente yo coincido en que viendo el perfil de México es completamente necesaria, queda perfecta, pero el problema pues está en que es un problema geopolítico. Es un problema de que ahora estamos viviendo un cambio en el mundo. El mundo está, pues sí, cambiando de manera dramática y la ubicación de México geográficamente hace que sea más difícil quizás participar en este proyecto. Sin embargo, no imposible. Ya había habido antes intentos, creo hasta ahora ha habido, digamos, se da un paso a veces adelante y dos atrás. En algún momento ya había habido la propuesta de estos trenes, por ejemplo, que en China conectan ciudades muy, muy distantes. Digamos que lleva 5 horas en auto, en media hora en tren. Para México sería ideal este tipo de transporte y toda la economía que podría, toda la actividad económica que se generaría, ¿no? De poder accesar con esa facilidad. Y ya se había empezado la inversión necesaria para que se llevara a cabo y después el proyecto se vino abajo. Entonces, pues se ha necesitado mucho tiempo y recursos, yo creo, para convencer y para abogar a favor del cambio necesario, pero poco a poco espero que se logre, dado que, como decía yo, sí estamos viviendo un momento de cambio y entonces es posible que se presente esa oportunidad, esa coyuntura que no ha estado. De qué es útil lo es y la cuestión es poder aprovecharlo. Sí, muchas gracias, doctora. Me da un par de preguntas más, si me permites, por favor. De parte del maestro Juan Fernando Romero, una pregunta sobre el tema de cultura. ¿Cómo se puede medir el valor de una cultura? ¿Cómo se puede ejercer el respeto hacia una cultura no moderna que incluso pueda contradecir la modernidad? Una pregunta muy interesante. Yo creo que la primera manera, la primera condición, digamos, sin la cual no se puede respetar una cultura es conocerla. Lo primero es conocerlo. Muchas veces hablamos sin conocimiento real, simplemente con base en prejuicios, con base en ideas transmitidas por los medios, por la prensa, sin mucha justificación. Pero yo creo que quizás una manera, una prueba sería qué tan útil le ha resultado a un grupo, porque siempre es el grupo el que tiene esta cultura, ese juego de valores, esas creencias.
le han servido, vemos que haya habido esos resultados o no. Me parece que ese sería el criterio, ¿no? Porque obviamente hay cambios también, hay cambios dramáticos a veces y hay partes de las culturas que llega el momento en el que uno se plantea si vale la pena conservar tal o cual costumbre quizás, ¿no? Pero esa sería, pienso yo, la manera o una manera de guiarnos. ¿Sirve? ¿Es útil a una hora? Vemos que quien la emplea le ha servido, digamos, basándonos más en evidencia. Entonces sería conocimiento de la cultura, qué evidencia nos está presentando y evitar los prejuicios, evitar los juicios que vienen a raíz de terceros, ¿no? No sé si me explico. Muchas gracias, doctor. Me da una última pregunta, si me permites, de parte de Nandi. ¿Cuál podría ser el obstáculo o el rezago en el desarrollo de la nueva ruta de la seda, teniendo en cuenta el contexto actual y posiblemente futuro, donde muchos países se dedicarán mayormente a la recuperación económica interna tras el COVID-19? Pues justamente por esto, por el tema del COVID-19 y que muchos países van a necesitar realmente, sí, recuperarse, hay que recordar que China no, que China fue el primer país en sufrirlo y el primer país en salir también, en salir adelante. Una diferencia que ha habido entre China y, por ejemplo, ahora acá mi experiencia en Europa, es que la manera como China manejó el asunto fue esperar a que no hubiera casos, llegar a 0 casos para volver a abrir la economía, para volver a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad como era. Y acá no hemos podido hacer eso porque no hemos esperado a que haya 0 casos, sino que hemos vuelto a abrir cuando todavía la epidemia está pues teniendo lugar. Y eso a lo que nos lleva es a que haya más casos, a que aumente, ¿no? Entonces, pues va a haber un tiempo, el año completo seguramente, en el que China va a ser el país que habrá salido y estaremos otros países apenas saliendo con la esperanza de la vacuna, que hoy en día ya es una esperanza, pero todavía no es una realidad. Entonces, la ruta de la seda me parece que va a tener esa ventaja de alguna manera de que ese motor chino va a estar allí para responder y sacar esos proyectos adelante. Posiblemente no serán todos. Es una ruta, pues, que cuando fue planeada era muy ambiciosa, considerando que los países participantes iban a estar también en otras condiciones. Pero aún así, China tendrá esa ventaja, ¿no? De haber salido y de estar ahora nuevamente en crecimiento. De hecho, esa parte, por ejemplo, es algo de lo que sorprende, que el turismo, por poner un ejemplo, en China, ya está de nuevo, como estaba casi a los niveles que tuvo antes del coronavirus. Entonces, bueno, esa es, digamos, que la parte positiva o esperanzadora. Sí, muchas gracias, doctora Armida. Por razones de tiempo, bueno, vamos a concluir. Te enviaremos las preguntas por correo a través de las chicas de Rosalén y Alejandra, para que por favor se le puedan responder si lo consideras pertinente a las demás consultas que se hicieron. Y bueno, antes de ceder la palabra al doctor Aníbal Sotele, les recuerdo a los participantes que tenemos por ahí una encuesta de satisfacción que les pedimos que la llenen, porque eso nos permite a nosotros como Centro de Estudios Chino de Veracruz evaluar si los webinars están siendo bien dirigidos con temas que son interesantes para nuestro auditorio. Muchísimas gracias y cedo la palabra al doctor Aníbal para que dé por concluida esta brillante conferencia. Gracias. Pues no es justo que el maestro Mario me saque las palabras. Pues sí, brillante conferencia, efectivamente, Armida, muchas gracias. Muy, muy felices por tu presentación. Creo que has tocado un tema que
clave, como decíamos al principio, en las dos dimensiones, ¿no? Es decir, la iniciativa como tal, una propuesta en medio de un mundo que en muchos lugares se ve como desesperanzado y con tasas de crecimientos absolutamente negativas, que es prácticamente el caso de toda Europa, pero también de América Latina. Las proyecciones del Producto Interno Bruto del Fondo Monetario para este año, prácticamente fuera de China, que ya hace al menos 2 trimestres que está creciendo mucho, pues son negativas para el resto del mundo. Y en ese sentido es cierto que esta iniciativa pues es una esperanza para muchos de nosotros, para los latinoamericanos, y a pesar de todos los conflictos, contradicciones. Pero el otro gran tema que has tocado, que es el tema intercultural, pues para nosotros también lo estamos considerando esencial. Lo que tú dices acerca de los prejuicios basados en el desconocimiento son de extrema frecuencia y nos hace perder muchas oportunidades, muchísimas oportunidades. Tenemos no solamente esa pérdida de oportunidades entre los sectores empresariales o, digamos, las personas mayores, sino también a nivel de que en algunos casos han quedado, y por eso agradezco la inquietud de algunos de los jóvenes participantes, muchas veces quedan becas disponibles sin utilizar. Muchas veces nos pasa eso, no solamente aquí, ¿no? Digo, a nivel no solamente digo aquí de México, a nivel de toda América Latina es un diálogo frecuente que estamos sosteniendo al respecto. Por eso, en esa línea de buscar no superioridades ni inferioridades de cultura, sino conocimientos sobre ellas, estamos nosotros invitando al auditorio, además de agradecerles por su fidelidad a lo largo del año, a que el año que viene podamos recorrer un camino de características similares. En ese sentido destaco que la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad Veracruzana y que va a tener varios meses de actividad por la modalidad virtual que tiene y presumiblemente, si es posible, algún momento de actividad presencial, vamos a tener muchos eventos que tienen que ver con la problemática que hoy trató la doctora Armida. Y estamos, por ejemplo, haciendo un evento en donde vamos a incorporar en diálogos a todos los, o gran parte de los centros de estudio que se dedican a los temas de China en América Latina, y por supuesto aquí estamos ya comprometiendo a la doctora Armida para su presencia. Va a ser muy interesante porque vamos a tomar experiencias de Chile, Argentina, Ecuador, México y otros países, y espero que también de Irlanda, respecto a esta problemática que presentaste el día de hoy. De modo que de mi parte es agradecer al público y a ti y esperar que esto no sea más que un paso hacia una relación más frecuente. Nosotros tenemos la expectativa de que el año que viene la Universidad Veracruzana tenga también su Instituto Confucio. Y tu propuesta ha sido muy interesante, le agradecemos mucho. Además, no es de ahora, hace mucho tiempo que vienes insistiendo con este tema. Creo que debemos encontrar algún mecanismo, además de vincular tres regiones del mundo con una importante historia y un importante futuro. El caso de Irlanda y Europa, el caso de China y el caso de América Latina. Entonces, estamos a disposición para
alguna vez concretar, por ejemplo, la exposición fotográfica entre los distintos lugares, esa idea que tú tienes es muy importante de aprovechar que son regiones portuarias, ¿verdad? Si incluimos también a la costa china. Exacto. Y que podemos hacer muchos eventos, yo digo, en un año, que va a ser, yo lo caracterizo al 2021 como un año semipresencial. Las Sí. actividades virtuales también van a ser muy importantes, pero por ahí tenemos la fortuna de poder vernos en algún lugar del mundo. Sí, exactamente, Aníbal. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido para mí un placer. Yo estoy convencida de que este es un tema importantísimo, de México, la colaboración con China, esto de que si puede ser por medio de la nueva ruta de la seda. Ha habido también, y hay que decirlo, es triste, pero ha sido mucho racismo en el mundo y en México también. Se ha padecido mucho, por un lado, en México hemos sido víctimas de ello, pero a la vez también hay estas actitudes muchas veces. Y el conocimiento de las culturas es quizás lo que hace que eso disminuya. El entender mejor, como decía, esta parte para la comunicación intercultural, hay que empezar por entender y por quitarnos los prejuicios, y ese sería un primer paso. Sí, ojalá que la colaboración prospere. Ustedes saben que yo estoy en la mejor disposición, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y continuaremos en el año semipresencial que dices, colaborando de otras maneras seguramente. Muchas gracias. Gracias.